¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a Perspectiva Nacional. Estamos en vivo esta hora por la pantalla de BTV para acercarle las principales noticias de lo que surge a lo largo y ancho del país. Una jornada que había comenzado muy soleada aquí en la capital del país. De a poco se fue, cubriendo el cielo y a esta hora estamos con algunas lloviznas, no solo aquí en Montevideo, sino en distintos puntos del territorio nacional. Pero si a ustedes les parece, vamos a comenzar compartiendo nuestros principales titulares. La policía investiga la muerte de una mujer de 71 años en Parque del Plata. En Canelones, funcionarios de OCE ocupan las oficinas del departamento reclamando pagos correspondientes al periodo del déficit hídrico. En Florida condenaron a 3 hombres por el asesinato del joven de 22 años que fue incinerado en Mendoza Chico. En Rocha remodelarán el Centro de Tortugas Marinas Carumbé a través de un convenio con aporte del gobierno local y el nacional. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias. La policía investiga la muerte de una mujer de 71 años en Parque del Plata. Se había creído que su deceso era por un accidente doméstico, pero luego descubrieron que había sido apuñalada. Según informó este jueves la policía de Canelones, la central telefónica recibió un llamado de un hombre que pedía ayuda para poder determinar si su madre se encontraba bien. Dijo que había estado intentando comunicarse con ella, pero que no contestaba y que él estaba en otro departamento, por lo que no podía ir hasta su casa. Una unidad policial fue hasta la vivienda en Parque del Plata. Como la mujer no contestaba el llamado en la puerta, los efectivos pidieron colaboración a bomberos y finalmente lograron entrar. Allí se encontraron con la mujer fallecida. En principio el caso se trabajó como una muerte dudosa, producto de un accidente doméstico, a raíz de una explosión de ambiente por el horno de la cocina. Según indicó la policía, en el lugar se halló con que el horno estaba abierto y el gas activo. Además, la mujer tenía algunas quemaduras en su cuerpo. Pero fueron precisamente esas quemaduras las que a primera vista no permitieron ver las heridas que tenía por debajo. Tras el examen forense, se logra determinar que la mujer murió a raíz de 3 heridas de arma blanca, según indicaron desde la policía. De esta manera, cambió la carátula de la investigación y el caso pasó a estar bajo la órbita de la Fiscalía de Atlántida y el Departamento de Homicidios. Los primeros relevamientos detectaron que la mujer se la habría visto con vida el lunes cerca de las 15 horas. Se reinspeccionó la escena y se tomaron muestras de ADN. También se buscó videovigilancia de la zona, agregaron desde la policía de Canelones. En otras noticias, en Florida condenaron a 3 hombres, todos con antecedentes penales, por el asesinato de un joven de 22 años que, como ya lo hemos informado, fue incinerado en la zona de Mendoza Chico. La justicia condenó a 3 hombres, todos con antecedentes penales, los que habían sido detenidos en Montevideo por su participación en el crimen del joven de 22 años, cuyo cuerpo apareció calcinado en el departamento de Florida. La víctima fue asesinada en la capital y posteriormente trasladada al interior para quemar sus restos. Se formalizó a los imputados. A uno de ellos se logró una condena por proceso simplificado de 11 años de penitenciaría como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación. A otro de los imputados se le imputó un delito de encubrimiento por haber intentado estorbar la investigación y al haber quemado el cuerpo de la víctima. Y a otro de los imputados se continúa la investigación de homicidio, pero se le imputó y se lo condenó por un delito de de suministro de sustancias estupefacientes en relación real con tráfico interno de armas y municiones a la pena de 3 años de penitenciaría. Se ordenó el cese de detención sin perjuicio de 2 mujeres que también habían sido detenidas por el caso, al no haber elementos de pruebas que las vinculen. El hallazgo del cuerpo ocurrió el 24 de septiembre en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 5 Vieja, a la altura del kilómetro 83 en Mendoza Chico, cuando un peón notó una portera abierta de un campo propiedad de su patrón. Allí vio pastura quemada y al acercarse se encontró con los restos de un cuerpo humano calcinado. El móvil del crimen aún no está claro para Fiscalía. En realidad no quedó concluso si pudimos establecer la coautoría del que fue condenado, teniendo en cuenta la investigación realizada con el equipo de investigaciones de Florida y de Montevideo de homicidios.
vinculado al trayecto y a los registros fílmicos obtenidos, que permitió establecer que fueron, que cooperó en el periodo de la consumación del delito. Pero en definitiva no tenemos claro el móvil que determinó que hayan dado muerte a esta persona. Vamos a dejar por este momento la información policial. Ahora les informo que en Canelones los funcionarios sindicalizados de OCE ocuparon en esta jornada las oficinas de la empresa estatal. Están reclamando los pagos correspondientes al periodo del déficit hídrico. Son 4 las oficinas ocupadas este jueves, la de la ciudad de Canelones, Pando, Atlántida y Ciudad de la Costa. El motivo del conflicto es básicamente que durante la última crisis hídrica OCE se comprometió a pagar una partida extraordinaria a todos los trabajadores y trabajadoras que aumentaron sus tareas en consecuencia de la crisis y efectivamente no se cumplió la RD, o sea, la resolución de directorio en su totalidad. La semana pasada el directorio aprobó el pago de esta compensación a 504 compañeros y compañeras, que también se logró a base de la lucha del sindicato y la organización de los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, al día de hoy quedaron aproximadamente 300 compañeros por fuera de este pago. La mayoría de estos compañeros son de Canelones y de algunos lugares también del interior. A esto le agregamos que la OCE está viniendo con muchos recortes últimamente. Se han recortado insumos, empresas, todo lo que sea inversión en la OCE y bueno, los trabajadores venimos haciendo este reclamo. Tenemos un conflicto que viene desde julio al día de la fecha y bueno, al día de hoy puntualmente comenzamos con las medidas en Canelones. La idea es seguir replicando en el resto de las filiales donde también quedó el debe del pago de esta compensación y reclamando eso, que la OCE cumpla básicamente con lo que se acordó pagar en un principio a la totalidad de los trabajadores que se vieron afectados por la crisis. La representante del sindicato explicó qué tareas se están cumpliendo y cuáles no. Y bueno, en realidad con estas medidas lo que estamos haciendo es realizar emergencias, hablamos de casas sin agua, escuelas sin agua, hospitales sin agua o saneamientos tapados, no se hacen trámites. En las oficinas que estamos ocupando no se hacen trámites. Las medidas del gremio y las ocupaciones continuarán este viernes. Quedaron habilitados finalmente los 114 kilómetros de la Ruta 30 que conecta el departamento de Artigas con Rivera. Allí estuvo el presidente de la República, pero también las autoridades locales, quienes destacaron la importancia de esta obra para los habitantes del norte del país. Agradecer infinitamente al Gobierno Nacional, al presidente y a nuestro gran ministro Faliro, que tiene el Ministerio de Transportes a lo largo y a lo ancho del país presente, pero la verdad que la obra de la Ruta 30, tan anhelada por los artiguenses, porque es la que nos une al resto del país, y como decía Álvarez, nosotros no teníamos otro remedio que ir a Artigas por Brasil, y no solo los viajantes, sino que traer a los enfermos en las ambulancias, había que pedir autorización para traerlos por Brasil. Como llegó un momento que las empresas de ómnibus tenían que pedir autorización y lo único que decían era la Ruta 30 está intransitable. Es un sueño por los artiguenses, estamos eternamente agradecidos y una vez más, felicitaciones. Transformamos una ruta secundaria en una ruta primaria como la que hoy tenemos, que no es solamente el rótulo de secundaria o primaria. Para pasar a ser primaria tenemos que hacerle una base sólida con un estabilizado cementado, como habrán visto en las imágenes, donde se escalifica, se le incorpora cemento Portland, se imprima y luego se coloca mezcla asfáltica. En primera instancia, como los dineros son cortos, habíamos pensado en 4 centímetros y en la marcha lo pasamos a 8. ¿Es así, director? Eso nos hace pensar de que va a tener una durabilidad en el tiempo que nos da tranquilidad, no para nosotros, nuestra administración, sino para la administración siguiente. No queremos cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado por hacer las cosas mal. El Ministerio de Salud Pública, junto al Ministerio de Desarrollo Social, inauguraron aquí en Montevideo una casa de medio camino para personas con problemas de salud mental. Esta iniciativa lo que busca son personas que hayan salido de un centro hospitalario, pero que aún no están en condiciones de relacionarse con el resto de la sociedad.
Bueno, esto es un dispositivo más de lo que es la red de atención de salud mental para darle apoyo a aquellos pacientes que salen de internaciones prolongadas, de causas psiquiátricas o que salen de crisis y que no tienen la autonomía suficiente para ir a algunos otros dispositivos que necesitan menos autonomía y que requieren, estos pacientes que requieren tener una terapia o terapeutas durante las 24 horas todos los días. Eso es una casa de medio camino y es la primera en su tipo que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es el funcionamiento y cómo se llega aquí? Bueno, se llega a través de la derivación de los psiquiatras que atienden ya sea en los hospitales públicos o privados y que hacen la derivación después de la internación o después de una crisis y solicitan una plaza. Eso puede hacerlo también a través de otros ministerios, el MIDES puede identificar personas que lo necesiten y también se puede llegar a través de eso. ¿Están conformes con los resultados que se dan en este tipo de casas? Sí, es justamente la alternativa que se da a lo que son las instituciones de asistencia monovalente, es decir, lo que antes se llamaban los manicomios, con esa palabra que tal vez es tan estigmatizante y que alojaban a personas que tienen solamente problemas de salud mental de una manera ya más definitiva. Esto es muy importante a nivel mundial, tiene muy buenos resultados porque lo que hace es fomentar, a diferencia de los hospitales psiquiátricos, lo que hacen es fomentar la autonomía. Preparan al paciente desde 3 puntos de vista, desde el punto de vista personal, en sus relaciones, desde el punto de vista laboral, para que comience a tener relaciones laborales, para poder valerse por sí mismo económicamente, y desde el punto de vista de vivienda, para que también sean capaces de alquilarse o de procurarse su propia vivienda después de la estadía en este centro. Vamos a retomar la crónica policial porque en Canelones desbarataron una boca de venta de estupefacientes. Así se realizó el operativo. La Brigada Departamental Antidrogas de Canelones desmanteló una boca de venta de estupefacientes. Con información precisa, los equipos de trabajo se abocaron a la investigación y lograron reunir pruebas contundentes. Días atrás, se llevaron a cabo 2 allanamientos en la ciudad, resultando en la detención de 2 individuos, SNAG de 26 años y JCMF de 46 años. Durante el operativo, se incautaron 201 dosis de pasta base, 2 balanzas de precisión y una suma significativa de dinero en efectivo. JCMF fue condenado a 3 años de penitenciaría, mientras que su cómplice recuperó la libertad. En las últimas horas, las autoridades de primaria decidieron separar del cargo a un docente luego que fuera denunciado por abuso sexual. El hecho ocurrió en la escuela 379 del barrio Colón, aquí en Montevideo. La denuncia fue presentada por las familias luego de que algunos niños relataran que el docente los había tocado en sus partes íntimas. El caso se conoció a partir de que una niña de 11 años advirtió que el docente se refería a situaciones de noviazgos entre niños hasta hacerla sentir incómoda. A esa primera denuncia se sumaron otras en la órbita penal que involucran a otros niños de 8 y 9 años, quienes les manifestaron a sus padres que el docente había tenido contacto físico con ellos. El docente indagado manifestó su voluntad de renunciar, pero la directora general de primaria dispuso la separación del cargo de toda función docente. El profesor no tenía denuncias previas y es el primer caso de estas características que se da en el año a nivel de primaria. Imágenes de archivo, por supuesto, que nada tiene que ver con el caso que le estábamos relatando, que sí obviamente involucra a escolares de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan que aún queda más Perspectiva Nacional para continuar compartiendo la pantalla de BTV.